Lo tenemos en el aire a Humberto Ramírez Arbo, ingeniero agrónomo, hombre que trabaja, que me mandó fotos de lo que estaba haciendo esta semana y te puedo decir, Daniel, que trabajan y duro en el campo, trabajan y duro. No estamos hablando con alguien que está en una oficina, no estamos hablando con un burócrata, no estamos hablando con un intelectual, que lo es, de hecho, porque él es ingeniero y realmente conoce mucho de teoría, estamos hablando con un hombre que está sobre el terreno. Humberto, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Mario, muy buenas tardes, saludo a toda la audiencia de La Brújula y Radio La Luna. Bien, gracias. Bueno, vos sabés que hoy te convocábamos porque efectivamente el gobierno ha tomado una medida que es la suspensión de las exportaciones de carne vacuna. Y eso da la impresión de que estuviera hecho sobre la base de observar el impacto que tiene el precio de la carne vacuna en el Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires que lógicamente, como vos sabrás, tiene unos más de 9 millones de electores, ¿no? Y lógicamente que el poder político pretende atenderlos. Ahora, vos decís, al margen de esa mirada que pueden tener los consumidores de carne en el área metropolitana, hay otra realidad, que es la realidad de los pequeños y medianos productores. Vos conocés en particular los de Chaco y Formosa. ¿Por qué no nos explicás cómo impacta esta medida del gobierno, que no ha sido debatida, que no ha sido consultada por nadie, tema sobre el cual vos también has hablado cuando hablaste de que estaba agotado el tema de la toma de decisiones unipersonales? ¿Cómo impacta en aquella región en los pequeños y medianos productores? Y bueno, la situación de los pequeños y medianos productores en toda esta zona es cada vez más crítica. El modelo productivo que viene desarrollándose con la agricultura extensiva de alta producción a través de un sistema que ya lo hablamos varias veces, que no es un sistema excluyente y no incluyente, ¿no es cierto? La situación de los pequeños productores está cada vez más crítica. Y los pequeños productores agrícolas ya han desaparecido, no solamente en esta zona, sino que creo en todo el país. Los pocos que quedan alquilan sus chacras, viven en las ciudades o en los pueblos. Y en esta zona quedan muchos pequeños productores todavía, de productores de granja, o que tuvieron o tienen alguna reminiscencia de producción de granja. Uh-huh. O sea, productores de chivos, de cerdos, de ovejas, ¿cierto? También pequeños productores de ganado bovino, ¿cierto? Y bueno, la situación de ellos, cuando ocurren estas medidas tomadas realmente para el público ahí del Gran Buenos Aires, una medida absolutamente electoralista, realmente significa un pisotón más a la cabeza del que se está ahogando por parafraseando unas pequeñas fotos que te envié el otro día, que ahora no vamos a comentar porque es un caso particular. Pero realmente las posibilidades de desarrollar o incluirse en un sistema productivo y sustentable, que las habría perfectamente, ¿no es cierto? Pero se alejan cada vez más. Cuando se deprime el precio de la carne artificialmente, ¿no es cierto? Los pequeños productores que venden pollo, que venden chivos, que venden corderos, ¿no es cierto? Sufren el techo, que es la carne bovina, los termina aplastando. Entonces, se produce, se acelera el sistema exclusivo, se acelera el abandono, la migración de la gente de campo, se acelera la migración hacia los grandes cordones urbanos. ¿Y qué hacen con esa tierra? ¿Qué hacen con esa tierra? Y esa tierra se las venden a los vecinos, a los que no tienen problemas financieros. Entonces, los que ya son ricos y tienen grandes campos, agrandan sus campos a costos bajísimos y los pequeños productores abandonan la tierra. O sea, se produce la más triste de las situaciones, que es el abandono de la tierra, el abandono de la población rural, que ha sido riquísima, que todavía existe, todavía acá en Formosa, todavía en Chaco hay sectores donde la población rural todavía existe y subsiste, pero en Chaco ya está desapareciendo aceleradamente, y acá en Formosa ya ha comenzado un proceso de migración a la ciudad, y con todas estas medidas
absolutamente fuera de planificación. Nosotros siempre hablamos de lo que es planificar, y una medida por 30 días no es nada más que un golpe en los dientes, ¿no es cierto?, de toda la gente, de los pequeños productores, también de los medianos, y que no sirve para nada. Realmente no sirve para nada. Si usted me dice 30 años, o 10 años, o 3 años, bueno, entonces sería atendible, porque bueno, hay que modificar todo el sistema, pero uno sabe que durante 30 años va a poder trabajar en un sistema A o B o X, ¿no es cierto? Pero va a poder seguir trabajando. Pero no pueden, estas medidas así, absolutamente intrascendentes para el precio, para la mejoría de la gente, pero sí producen muchísimo daño para los productores, muchísimo. Y vamos a una concentración mayor de la tierra, con lo cual la cantidad de propietarios de tierra en la Argentina se reduce en favor, como vos dijiste, de los ricos. Se va a seguir reduciendo. Hace algunos días, yo no me acuerdo si alcanzamos a comentar en Radio La Luna, pero hace algunos días yo comenté un informe que hice para una consultora de colegas de Buenos Aires sobre la cantidad de campos de pequeños y medianos productores que están en venta en la provincia del Chaco. Y acá en Formosa también. Y lógicamente no venden los campos porque los pequeños productores no tienen los recursos, no hay ni un solo programa nacional que se acuerde o que se acuerde realmente y que sea una cosa positiva como para desarrollarlo. O sea, no tienen agua, no tienen caminos, no tienen posibilidad de hacer la infraestructura que se necesita actualmente, no tienen nada. Yo trabajo como asesor de medianos productores y algunos que intentan crecer. Yo mismo soy un pequeñísimo productor que no tengo campo, pero digo que pago pastaje por aquí o allí, pero bueno, yo lo tomo como una cosa que va en mi profesión. Pero las posibilidades de desarrollo de la gente de campo son absolutamente mínimas. Mire, yo acá, en esta zona, hay una gran cantidad de productores que todavía tienen chivos y ovejas, sobre todo chivos en esta zona les gustan, y realmente son muy buenos los chivos. Uh-huh. Y es increíble ver cómo se tiran miles y miles y miles de cueros, se entierran o se queman o lo comen los perros o los zorros, porque no hay forma de darle tratamiento a esos cueros y convertirlo en prenda de vestir. Se imagina, yo he estado en otros lugares donde hacen chalecos de cabritillo, o sea, de cuero de chivo, y se venden como pan caliente. Acá podríamos desarrollar muchas cosas, pero no hay la más mínima mirada ni del orden nacional, que lamentablemente tenemos un ministro de acá de Formosa. Claro, te iba a preguntar por eso. Chaqueño de Formosa, que brilla por su ausencia y por su comentario, o sea, ni siquiera se lo escucha decir, o sea, está escondido abajo de la alfombra. Ya la otra vez, cuando el tema de las granjas, de las megagranjas chinas, que por supuesto no prosperaron, porque eran un incordio, uh-huh. Nuestro ministro Basterra, y digo nuestro porque de acá de Formosa, y ya no emitió una sola palabra, una vergüenza. Ministro de Agricultura y Ganadería de una nación como Argentina, que tiene 150 millones de toneladas de grano, 60 millones de cabezas, a pesar que el presidente dijo que tenemos 3 millones de cabezas, una cosa que no se entiende en un presidente de la nación, y todavía 300.000 pequeños y medianos productores que viven en el campo. El ministro Basterra no abrió la boca, y ahora, ante una situación tan peligrosa, tampoco abre. Pero qué sé yo, hay tanto para decir y el tiempo es muy corto, pero adoptemos un sistema. Si quieren cerrar las exportaciones, bueno, volveremos hasta antes de 1850, ¿no es cierto? Argentina tenía una superabundancia de carne, porque usted recordará que la carne no se podía vender porque solamente se exportaba carne salada, uh-huh. Ya que la posibilidad es muy limitante, ¿no es cierto? La gente tenía grandes latifundios que habían venido de las enfiteusis. Cuando ocurre la Revolución de Mayo, no había una noción de la propiedad privada tal cual la tenemos ahora. Antes la propiedad era del rey o de los grandes señores feudales. Cualquier vecino no podía tener grandes propiedades, ¿no es cierto? Surgió la enfiteusis. Mariano Moreno, que fue el mejor revolucionario de la historia, porque estuvo 5 meses en el gobierno, transformó la Argentina, ¿no es cierto? Entró en mayo y murió a fines de año, o sea, realmente había programado lo que era el arrendamiento hereditario y vitalicio
que se dio después en Uruguay y en otros países, pero lo importante es que acá se empezó a dar en enfiteusis la tierra, que era como un arrendamiento, no se sabía bien si era del rey o del gobierno, porque en ese momento también no se sabía si iban a terminar ahorcados al llegar a la noche, por traición al rey. Bueno, años más tarde, 20 años más tarde, Rosas transformó la enfiteusis en título de propiedad, y ahí se consolidaron los grandes latifundios argentinos. Los Anchorena. Y después se comenzó a vender. Los Anchorena los primeros porque eran los patrones de Rosas, claro, ¿cierto? Que agarraron 300 leguas de campo. De un solo saque, pero después se comenzó a vender la tierra. Acá había mucha gente, sobre todo ingleses, que compraban la tierra, y había estancias, creo que la más grande estaba en la estancia Britannia, o el apellido de la señora dueña era Britannia, no me acuerdo, pero tenía cerca de 250.000 cabezas y así, pero y en general, bueno, eran gigantescos latifundios con decenas o cientos de miles de cabezas. Pero sus dueños paradójicamente no disponían, vamos a decir lo que se llama hoy, de efectivo, porque no se podía vender la carne. Hacia 1850, que cuando comienza la industria frigorífica, entonces pueden comenzar a faenarse los animales, conservarse la carne y venderse. Entonces se volvieron ricos, poderosamente ricos. En 5 años eran como los petroleros árabes hoy, o los jeques árabes hoy en día. En ese momento eran los ganaderos argentinos, porque de repente pudieron vender las gigantescas existencias ganaderas que tenían. Bueno, era un modelo, o sea, hasta 1850 no se podía vender carne, y entonces el país no se carneaba, o sea, que se mataba un animal para comerle la lengua o algo por el estilo, ¿no es cierto? O sea, sobraba la carne. Después vino un modelo exportador de grandes latifundios, grande concentración de capital, y años más tarde empezaron a aparecer los gringos, los inmigrantes, y bueno, se empezó a subdividir la tierra. Un proceso largo y que no vamos a detallar en proceso ahora, pero se fue desarrollando durante casi un siglo, con mucha gente, con pequeños productores, pequeños emprendedores y pequeños propietarios que vivían acá en el norte del país, gente de ascendencia salteña, que trataron y vivieron muchos años con sus pequeñas explotaciones. Entonces, a partir de hace unos años, y aunque les guste o no les guste a los amigos que están en el poder, a los amigos kirchneristas, yo tengo muchos amigos, ¿no es cierto?, y suelo hablar con ellos de estos temas. Sí, sí. En el 2006, cuando prohibieron las exportaciones de carne y le pusieron un yunque en la cabeza a las exportaciones de carne, la actividad de granja comenzó a desaparecer y los pequeños productores desaparecieron, porque lógicamente si la carne vale 5 pesos, el que vendía zapallo a 4 pesos lo va a tener que vender a 1 o a 50 centavos. O sea, la carne tiene 40% de proteína, la carne es roja, y nadie va a comprar un zapallo al mismo precio que la carne. Entonces desaparecieron ya en esos años muchos productores hortícolas y por supuesto productores de granja. Ahora, si esto no se organiza y no se planifica, no se habla con seriedad acá nadie es más argentino que otro, entonces todos tenemos que estar en la mesa de conversación. Como usted dice, no se puede tomar una medida inconsulta de esta forma. Es una cosa que solamente ocurre, da tragedia, ¿no es cierto? Va a dar quebranto. Y me voy a permitir, hace unos días compartíamos un informe sobre la latifundia argentina, y la única provincia que no tiene pequeños productores, que no tiene medianos productores, que son todos latifundios, es Santa Cruz. Entonces esta gente no tiene mucho para mostrar en desarrollo agropecuario, ¿no es cierto? No tiene mucho para mostrar en desarrollo agropecuario, para que nosotros pensamos que tiene que ser una distribución de la tierra, del producto, de la ganancia, y que tengamos más posibilidades todos los pequeños productores, desde La Quiaca a Ushuaia. Claro. Santa Cruz solamente tiene latifundio. Entonces, ellos no pueden mostrar una política de desarrollo agropecuario, no pueden mostrar ninguna política de desarrollo, no digo una política sólida, no pueden mostrar ninguna, solamente son un ejemplo de concentración de capital. Pero a ellos no les interesa esa concentración, porque entonces le cobran a unos pocos y después hacen tarea social con ese dinero. ¿No es un modelo, en definitiva, lo que ellos están impulsando? Puede ser, pero entonces que no digan que están a favor de las clases populares o de los pequeños artesanos y productores y comerciantes y pequeños industriales de todo el país, ¿no es cierto? Que somos lo que nosotros, yo por lo menos, y mucha gente, y usted piensa que
que todavía vale la pena apoyar a los pequeños artesanos y a los pequeños comerciantes, a los pequeños productores, o sea, porque es de la forma que se distribuye la riqueza de un país y toda la gente vive satisfecha. Claro. El otro modelo, bueno, arrendemos el país a no sé quién, a Exxon o a las grandes estancias como había antes en África, ¿no es cierto? Y cobremos la renta a esto y vivamos todos recluidos en los palomares del Gran Buenos Aires. Y bueno, yo creo que ese modelo de país no es al que aspiramos no, claramente. una gran cantidad. Yo creo una que gran no. cantidad de argentinos. No, y los que vivimos acá en el Gran Buenos Aires menos, porque yo creo que efectivamente hay que hay que hacer el proceso contrario. Hay que disminuir esta megalópolis gigantesca que se ha reunido a partir de Buenos Aires y hay que volver a ocupar los terribles territorios desiertos que tenemos, prácticamente en todas las provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, donde uno piensa que con 17 millones estaría cubierta toda la provincia. Yo te comento que en la provincia de Buenos Aires hay zonas que son más desierto que población urbana. Donde se concentra la población es en el área metropolitana alrededor de Buenos Aires, en La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás y 2 o 3 lugares más. Después el resto de la provincia de Buenos Aires también está despoblada. De manera tal que, sintetizando, porque nos quedamos sin tiempo, vos creés que esto es una medida desatinada. ¿Y qué ocurrirá el día 31? Es decir, cuando se levante la veda para la exportación de carne. Sí, no pude leer bien porque el decreto de veda salió recién ayer, creo, y no lo pude leer sinceramente porque estamos bastante complicados acá. Solamente escuché y me dijo un productor que al final la exportación a la Unión Europea y a toda Europa no se incluyó en el decreto de veda. Entonces, más para abundar de que es una medida absolutamente sin planificación, sin pensar ni nada, ¿no es cierto? Porque realmente yo dijo, los novillos que se exportan para Unión Europea por la cuota Hilton, que es Hilton porque un chef del Hotel Hilton alguna vez dijo que el bife tenía que tapar el plato, entonces el plato de los restaurantes Hilton. Entonces el bife, que es imposible de comer, o sea, porque pesa 600 o 700 gramos, tiene que tapar el plato. Entonces hace novillos gigantescos. Nosotros estamos tratando y lo hacemos y creemos que son iguales o mejores que los de Buenos Aires, porque los de Buenos Aires son de mejor calidad, pero los nuestros de acá en Formosa decimos que tienen mejor sabor porque comen pasto y monte, entonces, pero bueno, esa parte. Pero de todas maneras, a lo que iba es que el tipo de animal pesado que se exporta no tiene nada que ver con el consumo interno. Es como comparar camiones con autos. O sea, y frenando la exportación de camiones no va a bajar el precio de los autos. Eso es así, porque son dos cosas distintas. Bien. Aparentemente ahora se suscribe a las exportaciones que se realizan a China, que China lleva vacas, lo que se llama vacas invernadas o vacas gordas, que se han engordado, o también lleva vacas invernadas porque llevan para China tiene todos los mercados a vivir por haber, en 1.400 millones de habitantes hay para todos los precios. Pero tampoco es la mercadería que predomina en Argentina. O sea, acá se come desde que fracasamos con la lucha de Astosa en la época de la Rúa, entonces se come a animales medianos, ¿no es cierto? Ya sea de novillos o de vaquillonas, novillos medianos, que es lo que está acostumbrado al consumidor argentino. Un novillo de exportación en la Unión Europea nadie lo va a comprar porque parecería, no es un buey, pero parecería esos antiguos bueyes o esos antiguos novillos de hace 60 años atrás que pesaban de 15, 14 años, que pesaban 700 kilos. Claro. Entonces, al ojo del consumidor, nadie come novillo de exportación, nadie compra novillo de exportación, ni usted ni yo. Claro. Todo el mundo estamos acostumbrados a comprar vaquillonas o novillitos, ¿cierto? Y el que va a China tampoco, porque la vaca vieja se vende muy poco, vamos a decir, muy poco. Acá en algunas zonas pobres se vende, pero le garantizo que en la zona del Gran Buenos Aires
ni siquiera allí se vende, vamos a decir. Así es. Entonces estamos prohibiendo algo que tampoco le sirve al pueblo argentino. No estamos mejorando las condiciones. Es simplemente una medida de presión, o como te dijo, es una medida electoralista para la gente ahí del Gran Buenos Aires. Entonces, el proyecto político, el proyecto electoral, la compra de votos, o adular al pueblo con este tipo de medidas, para gente que a lo mejor sinceramente cree que se va a lograr alguna solución, es realmente deplorable. El gobierno es el único autorizado para falsificar plata, es el gobierno de la nación, ¿cierto? Y lo hace a tambor batiente, no le dan las máquinas de la Casa de la Moneda ni de los países vecinos para seguir falsificando plata. Entonces, deberían ver por qué ellos tienen el monopolio de falsificar dinero, que es lo que empobrece a la gente, en realidad. Bueno, no estamos en un socialismo, estamos en un sistema capitalista. Y entonces, aunque nosotros quisiéramos avanzar hacia otros sistemas mejores, ¿cierto? Sí, claro. La realidad es que estamos en un sistema capitalista. Entonces, violar las reglas del juego nos está provocando estos desastres y esta pobreza para todo el pueblo. Así es. Bueno, Humberto, te tenemos que dejar porque el tiempo se nos fue. Te agradecemos muchísimo. Sí. Lamentablemente estos desatinos no sirven, no hay planificación en la Argentina, hay improvisación y finalmente las consecuencias siempre de mediano o largo plazo las paga el pueblo argentino. Te mandamos un fuerte abrazo. Un saludo a toda la gente. Gracias. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Humberto Ramírez Arbo. Nada favorable a lo que se ha hecho realmente como una medida, como una curita realmente. No se entiende muy bien cómo puede ser que se suspendan las exportaciones de carne por 30 días sin que se lo hubiera anunciado, sin que se lo hubiera discutido, sin que se lo hubiera consultado a nadie. Son procesos, alterás cadenas de comercialización que después son difíciles de... Claro, si vos querés cambiar la regla de juego, sentate con todo el mundo y decís, bueno, ahora las reglas de juego van a ser otras. Claro. Y bueno, ya todo el mundo se adapta. Lo que no se puede hacer es cambiar la regla de juego en medio del partido. Esto lo sabemos todos los que, y esto lo van a entender todos. Si tu equipo hace un gol a los 5 minutos, vos querés que se termine el partido. Imagínate que juegas con el Barcelona y le haces un gol a los 5 minutos. Decís, basta, se termina. Pero el partido dura 90 minutos y te tiene que hacer dentro de determinadas reglas. Las reglas son las que le dan previsibilidad a la gente que trabaja. Le dan seguridad. Y es lo que hace que también, cuando hay planes estratégicos a nivel nacional, los planes estratégicos de las personas y de las empresas funcionan a la perfección.